Hola televidentes de este popular canal. Mi nombre es Cristina y soy una hermana cristiana. Soy un ex sectario, dejé la secta de los Testigos de Jehová, y te aconsejo que lo hagas cuanto antes. Me uní a la secta a la edad de 15 años y la dejé a la edad de 25. Ahora he obtenido la tan esperada libertad de fe y me deshice de las estúpidas reglas y leyes de la teocracia farisaica. Te lo ruego, asegúrate de ver este video hasta el final. Al final del video, discutiremos un tema tan importante con usted. ¿Existe Armagedón o este concepto es inventado por los testigos de Jehová para intimidar a sus feligreses sectarios? Quiero expresar mi gratitud y decir gracias. Este hermoso canal, por permitirme concede esta entrevista y habla de ti y de tus objetivos y realizar mis objetivos en este canal. Mis objetivos son simples, quiero luchar contra las sectas totalitarias, tales como Cienciología, Testigos de Jehová, Mormones, Adventistas, Evangélicos, Bautistas, Hare Krishnas y muchos otros. Entonces, como sé inglés y ruso, entonces decidí traducir y doblar videos extranjeros al español, los llamados canales de YouTube apóstatas y canales de ex sectarios. De esta forma, quiero hacer mi pequeña aportación en esta lucha con las sectas totalitarias. Mi mejor amiga también me ayudará, ella sabe bien el ucraniano, inglés y español. Debajo de este video en el primer comentario anclado habrá enlaces a todos mis videoclips de la entrevista a chicas cristianas que abandonaron la secta. Todos los días se agregarán nuevos enlaces a estos videos. Así que visite este comentario anclado con más frecuencia o a una lista de reproducción en la sección de listas de reproducción. También puede encontrar estos videos en la lista de reproducción de este canal. La lista de reproducción se llamará Entrevistas de Exsectarios. Ahora, los clips de video en este canal se lanzarán todos los días, en lugar de una vez al mes como antes. Un suscriptor donó una gran cantidad de dinero a este canal, por lo que los videos ahora saldrán todos los días. Si quieres que sigan saliendo videos todos los días, entonces también puedes apoyar económicamente a este canal. Para esto necesitas dejar un comentario debajo de este video. Y escribe tal oferta: quiero donarte dinero. Y nuestro asesor se pondrá en contacto contigo. Y escribirte un comentario y explicarte detalladamente lo que tienes que hacer. Nuestro canal necesita apoyo económico para que las sectas no estropeen la vida de las buenas personas que buscan la verdad con un corazón sincero. Pero desafortunadamente solo se encuentran con sectas en su camino que engañan y extravían a este pueblo. Y para esto es necesario iluminar a todas las personas con información sobre esta amenaza y peligro llevado por todas las sectas. Ahora, también soy un hombre sabio que fue coautor de este hermoso canal. Estas 10 personas me aceptaron en su equipo, profesionales en su campo, para exponer sectas. Si también tienes talento para el pensamiento lógico, conoces bien la Biblia, conoces psicología superior y lógica superior, entonces únete a nosotros para nuestro movimiento. Las sectas no tienen cabida en nuestras vidas. Así que te pido que te suscribas a nuestro canal y le des like. Al hacer esto, nos ayudará a exponer las mentiras de estas sectas totalitarias y salvar la vida de las personas. Personalmente, me decepcionó la organización, porque me di cuenta que no hay amor ahí, por lo tanto es una secta y no una fe verdadera. En la organización, el 95% de los cristianos son hipócritas y mentirosos. Y Jesús dijo que tales personas no heredarían del reino de Dios. En la congregación, el 10% de los cristianos son personas crueles y viles, son principalmente ancianos y líderes de la secta, así como pioneros generales. Por lo tanto, en unas pocas décadas, Dios juzgará a estos falsos cristianos sectarios y destruirlos a todos en el fuego. Estimados espectadores, escribe comentarios y apoya este canal honesto, que lleva la verdad a todas las personas. No olvides ir al primer comentario fijado debajo de este video y a una lista de reproducción llamada Entrevistas de ex sectarios, y ver nuevas todos los días y videos frescos en español. Los traduciré y les daré voz, los tomaré de contenido extranjero,
los llamados sectarios, canales apóstatas de todo el mundo. También al final de este video, aparecerá una ventana en la que habrá videos que te aconsejo que veas definitivamente. Haga clic en cualquier video en esta ventana y será transferido a este video. Les deseo una agradable visualización. Buena suerte a todos los que salieron de esta falsa Babilonia, es decir, que salió de todas estas sectas religiosas. Busca la verdad y luego podrás ganar libertad de pensamiento y libertad de acción que las sectas nunca os darán. Porque, que no hay verdad en las sectas, solo hay mentiras e hipocresía y crueldad. Alguna gente dice que en la Biblia no hay concepto de la batalla de Armagedón. Armagedón en sí mismo no es una guerra literal, sino una oposición espiritual a Cristo. Dios no destruirá a nadie en Armagedón de la misma manera que la paga del pecado es muerte. Pero hay un pequeño error en el razonamiento de esta gente. Vamos a discutir este tema con usted con más detalle. Todo el mundo sabe que solo hay 3 teorías. Primera teoría. Después de la muerte por vejez, el alma no vivirá para siempre, en ningún cuerpo, ni carnal ni espiritual, es decir, una persona muere para siempre y Dios no resucitará hombre, porque tales personas no creen que Dios existe. Segunda teoría. Después de la muerte, el alma vive para siempre en el paraíso. Tercera teoría. Después de la muerte en el paraíso, Dios resucitará el cuerpo humano y será inmediatamente perfecto, sin pecado heredado, y entonces el hombre puede vivir para siempre. Y después de la segunda prueba, el hombre recibirá un cuerpo carnal inmortal y nadie puede matar este cuerpo y destruir hasta Dios. Entendemos Armagedón no como los testigos de Jehová, que todo arderá alrededor de la casa y la hierba y la tierra bajo los pies. Esta es su doctrina equivocada. Porque nada se quemará. Es solo que la gente se quemará rápidamente en un segundo y se convertirá en cenizas, nada se incendiará. Armagedón es cuando solo los malvados que hacen el mal serán destruidos por el fuego, y también aquellas personas que no creen en Dios y la Biblia al 100%. Es decir, los que creen en falsas enseñanzas. Todos estos son sectarios y fanáticos, así como representantes de religiones falsas. Por ejemplo, como la ortodoxa, católicos y protestantes. Por tanto, Dios no atormentará a nadie en Armagedón. Las personas malvadas e incrédulas simplemente se quemarán rápidamente en un segundo, aunque este segundo les parezca una eternidad a todos, que toda su vida correrá ante sus ojos en ese segundo, y experimentarán muy grande dolor y amargura por lo que en vano fueron tan estúpidos, y no creyeron en Armagedón, y no le creyeron a Dios, y experimentarán un sentimiento muy espeluznante de que lleguen a comprender que están muriendo y destruidos para siempre, y que nunca más están sujetos a la resurrección en el paraíso, que ya no están, y nunca lo hará. Sentirán lástima de sí mismos, pero será muy tarde. El juicio ya ha tenido lugar, y la sentencia se cumplió. Los testigos de Jehová están profundamente equivocados al pensar que el Armagedón será en 5 o 10 años. De esta manera, los falsos líderes de la secta engañan a los cristianos ingenuos, porque esto será seguido por la amarga decepción de todos miembros de la congregación. Porque Armagedón será solo en 50 años, pero no antes. Esta es información 100% secreta del mismo Dios. Pocos de los eruditos bíblicos saben acerca de esto. Y quien por casualidad ahora se entera de ello, todavía no creeré, porque Jesucristo dijo que tales personas tienen un corazón cerrado al conocimiento, esta verdad secreta de Dios. Pero quien lee la Biblia, él entiende esta información, y perseverará hasta el final de 2075 y ser salvo en Armagedón.